Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablando con ustedes desde Boston, Massachusetts. Esta es la segunda parte de una historia a grandes saltos, a grandes brochazos y en una tajadita muy delgadita acerca del pensamiento humano. Estoy saltando en largos pasos, comenzando con las civilizaciones antiguas de los griegos y romanos, metiéndome luego en la situación del conocimiento durante la Edad Media, y ahora seguiré con esos avances o revoluciones de la manera como los seres humanos hemos tomado el mundo que nos rodea y qué estrategias hemos usado para entenderlo. Terminé la previa grabación con algunas preguntas suscitadas en aquel momento con el redescubrimiento del pensamiento clásico de los pensadores y escritores griegos. Esto llamado Renacimiento, siguiendo con la invención de la imprenta, la reforma impulsada por Martín Lutero y después con el encuentro de diferentes civilizaciones con los viajes de Colón, Marco Polo, etc. Ahora, hoy sigo con el recuento histórico. Cuando se dieron cuenta los pensadores del finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, ¿no? En los 1600, que esos nudos con los lazos amarrados a la iglesia no eran tan difíciles de romper, comenzaron a ponerle más atención a sus propias observaciones y se desató un descubrimiento y desarrollo de pensar nuevos basados en el nuevo método científico. Y no importaba que los avances estuvieran contra los mandamientos de la iglesia, porque yo me imagino, si yo construyo un telescopio, por ejemplo, basado en ciencia, y veo que la Tierra le da vuelta al Sol y no el Sol a la Tierra, ¿a qué le voy a poner más atención? ¿Yo voy a seguir creyendo a lo que dice la iglesia? ¿Que la Tierra es el centro del universo? Por supuesto que no. En astronomía, la revolución científica condujo al modelo heliocéntrico de Copérnico, el Sol, el centro del universo en aquel tiempo, bueno, ahora sabemos que no era el universo, y al telescopio de Galileo Galilei. En matemáticas, la revolución científica condujo al desarrollo del cálculo, la probabilidad y la geometría analítica. En biología, condujo al desarrollo de la anatomía humana como ciencia. Y en física, las leyes del movimiento y la ley de gravedad universal de Isaac Newton. En general, el desarrollo del método científico fue el mayor aporte de esta revolución. Este proceso de generar nuevos conocimientos y tratar de explicar los fenómenos es el método científico. Es la base de cualquier ciencia. El método científico, con su revolución científica, empezó antes de la era de la Ilustración o Iluminación. No sé qué palabra usar aquí en español. Para ser más precisos en este asunto, se puede decir que la revolución científica y la ilustración fueron movimientos intelectuales que comenzaron en Europa. La revolución científica desafió la superstición y las creencias tradicionales e introdujo el método científico para recopilar conocimientos y se inicia con Copérnico en 1543. La Ilustración o Iluminación celebró la razón y aplicó los principios de la revolución científica al gobierno, a la sociedad, al pensamiento. Esto se puede decir que inicia con Gottfried Leibniz y John Locke a finales del siglo XVII, y yo meto aquí mi celebrado Descartes también, aunque era un poquito antes. Por supuesto que los dos movimientos llegan a ser concomitantes, superpuestos. Estas fechas, como todas las fechas asignadas por los académicos, son arbitrarias, basadas en grandes eventos transformadores de la sociedad. No están escritas en piedra. Eso es flexible. Pero muchos historiadores
consideran que la revolución científica del siglo XVII fue la precursora de la Ilustración. Algunos la llaman iluminación en español, que corresponde más con el término en inglés, enlightenment. Los importantes precursores de la Ilustración en el siglo XVII, entre ellos, nada más para mencionar algunos que ustedes ya conocen: Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, Galileo Galilei, Johannes Kepler y, por supuesto, el ya mencionado Leibniz. El ecosistema social, intelectual, fue contagioso y se comenzaron a resaltar patrones y conexiones entre aspectos de la realidad. Se desarrollan aplicaciones útiles para las vidas cotidianas del pueblo, como los relojes precisos, navegaciones en los mares precisas, síntesis de medicamentos médicos, etc. Era como para volver loco a cualquiera. El mundo comenzó a vivir un momento de desorientación filosófica. Esta es la clave: desorientación filosófica. Todavía en medio de todo esto permanecía el control central de la Iglesia, que oficialmente definía los límites de las exploraciones intelectuales. Sin caer en la herejía, no se podía sobrepasar uno. A pesar de esa presente amenaza de la Iglesia, a algunos científicos no les importó de la época y se embarcaron en atrevimientos considerables contra ese poder político y teológico. El ya mencionado 2 veces Copérnico le dijo a la Iglesia que estaba equivocada. El sol era el centro y no la Tierra. Newton le dijo que había un orden matemático con fuerzas invisibles seguidas por el movimiento de los cuerpos celestiales. Y este otro, llamado Van Leeuwenhoek, descubre los microbios, un mundo microscópico invisible que la Iglesia no puede negar que existen. Definitivamente, diferentes aspectos, niveles de la realidad estaban siendo descubiertos. La Iglesia seguía perdiendo territorio, pero a pesar de esto, las sociedades permanecieron monoteístas, pero no sabían qué hacer con explicaciones divergentes de la realidad de las cosas. Esta gente necesitaba una nueva filosofía en todo este mundo de confusión, una nueva manera de pensar que los pudiera guiar en la búsqueda del entendimiento del mundo y el rol del ser humano en el mundo. Los filósofos de la época de la Ilustración o Iluminación les dieron la respuesta. Estos filósofos, influenciados por el renacimiento del humanismo griego, donde el ser humano es el instrumento con el cual se miden todas las cosas, promulgaron que este nuevo guía tenía que ser no otra cosa que la razón, el poder de entender, de pensar, de juzgar, el método con el cual y el propósito por el cual se debe estudiar este mundo. Esto es lo que se llama el comienzo de la época de la razón o la era de la razón. Aquí está el meollo del asunto. Hay 2 preguntas aquí. La primera es: ¿cuál es la naturaleza de la realidad de las cosas? La segunda es: ¿cuál es el rol del ser humano en esta esencia de la realidad de las cosas? La relación entre estas 2 preguntas se convierte en un esfuerzo, en un refuerzo de la una con la otra. Si la razón engendra conciencia, entre más los seres humanos usan la razón, pues entonces más desarrollamos nuestra propia conciencia y así más cumplimos nuestro propósito en este mundo. Los académicos y filósofos de este tiempo de la Ilustración se atreven a desafiar sus costumbres y los patronos tradicionales de percibir la realidad de las cosas. Comenzaron a estudiar y a dudar de todo. Berkeley sostuvo que la realidad no era esos objetos materiales, sino Dios y las percepciones mentales de la realidad. Era la verdad, realidad. Era la verdadera realidad. Las percepciones. Leibniz, el filósofo matemático, inventor de máquinas calculadoras primitivas, defendió que todo estaba hecho de lo que llamó monads, que eran unidades que ya no se podían dividir en partes más pequeñas.
y que Dios les había dado un rol específico en este mundo. Mi referente filosófico, Baruch Spinoza, con el cual comencé este canal hace 4 años o hace 3 años, buscó cómo aplicar el racionalismo de la geometría de Euclides a una ética donde Dios recompensa el bien de los seres humanos. No se necesitaba ningún libro sagrado para llegar a eso. La razón es lo único que se necesita para poder, al final, contemplar el eterno, la causa, o sea, Dios, dice Spinoza. Todo seguía, a pesar de esto, muy incierto en esta relación entre razón, la fe y la realidad. Muchos mezclaban la razón y la fe. Aquí es donde entra un filósofo a resolver todo, a resolver toda esta confusión, a querer arreglar las cosas. Este fue el inescapable Emmanuel Kant. ¿Qué es lo que este tipo propone? Este filósofo, que ya mencioné varias veces en mis grabaciones pasadas, dando ejemplos de sus principios éticos, escribe su opus magna, La crítica de la razón pura, en 1781. Una obra compleja que ha fascinado lectores desde ese tiempo hasta este momento. Él estaba preocupado de cómo integrar, conectar, conjugar ideas tradicionales, ideas empíricas acerca del mundo y la nueva perspectiva de usar la razón o racionalismo como el único vehículo para entenderlo. Establece algunas condiciones para poder razonar sobre fenómenos como Dios, el alma, la libertad y el propio mundo natural. Hay que poner límites a la razón, o sea, tenemos que aplicar nuestra razón para entender sus propias limitaciones, dice Kant. Yo repito varias veces las ideas de Kant sin mencionarlo cuando discutimos lo que se entiende por la verdad y nuestros obstáculos para llegar a ella. Pero en resumen, se puede decir que la razón humana tiene la capacidad de conocer la realidad profundamente, aunque sea a través de un lente imperfecto inevitable. La cognición y la experiencia humanas filtran, estructuran y distorsionan todo lo que sabemos, incluso cuando intentamos razonar puramente, o sea, únicamente mediante la lógica. La realidad objetiva, lo que en aquel momento llamé verdad ontológica, Kant la llama cosa en sí. Está siempre presente, pero inherentemente más allá de nuestro conocimiento directo. Kant postuló un reino de númenos o cosas tal como son entendidas por el pensamiento puro. Númenon en griego quiere decir la cosa pensada, que existen independientemente de la experiencia o la filtración a través de conceptos humanos. Sin embargo, Kant argumentó que debido a que la mente humana se basa en el pensamiento conceptual y la experiencia vivida, nunca podrá alcanzar el grado de pensamiento puro necesario para conocer la esencia interna de las cosas. Podemos mantener creencias sobre ellas y lo que hay más allá y adentro de ellas, pero esto no constituye un conocimiento verdadero de las cosas. La cosa del asunto es que no importa. De todas maneras, tenemos que operar basados en lo que tenemos. Si tenemos solamente muecas de la realidad, conceptos imperfectos de la realidad, no importa, es lo único que tenemos y sigamos adelante. No hay que preocuparse porque lo que no se puede entender debido a nuestras limitaciones, nunca lo podremos entender. Así que calmémonos y sigamos. Eso que no podemos nunca entender consiste en la base para que los humanos busquemos la respuesta, aunque no sean verdaderas, por otros lados, como son todas las religiones habidas y por haber. Ahí fuimos para ver si encontramos la verdad de la realidad, inspiradas por una ciega fe y una conciencia del infinito. Aquí es donde entran los proponentes y aquí caemos a lo que estamos estudiando. Proponentes de la inteligencia
artificial. Estos tipos sostienen que finalmente esa área oscura, esa esencia ontológica de las cosas, esa cosa en sí, esa verdad que ha sido inaccesible por nuestra limitación, por nuestra limitada razón, será penetrada, entendida. Finalmente vamos a poder romper esa nuez para examinar lo de adentro. ¡Ja, ja! Esa es la gran promesa. Generaciones y generaciones después de Kant siguieron tratando de alguna manera de romper esa nuez. Tal vez si se medían las cosas con mucho más precisión, tal vez si se catalogaban todos los conocimientos existentes hasta este momento. Por un tiempo, estas estrategias después de Kant funcionaron, porque muchas más áreas de la realidad se comenzaron a entender, como ese francés llamado Denis Diderot, decide hacer una enciclopedia de 18,000 páginas, como si estuviera loco, ¿ah? Con información acerca de 75,000 áreas de conocimiento, escritas por los grandes pensadores de la época. Voltaire escribió varias de esos ensayos. Pero el animal humano, siendo algunas veces somos más animales que humanos, pronto usamos la razón, los hallazgos científicos de esa época, para hacer ¿qué? Hacer la guerra. Ese tipo, comienza un tipo príncipe de Prusia, hace la guerra de los 7 años. Según algunos, la primera guerra que se hace en 3 continentes, porque aquí en Estados Unidos hubo guerra de los 7 años, en Inglaterra por allá también en guerra en contra de Francia y en Prusia en contra de Austria y no sé dónde más. Pero sostenida por la razón política. Por supuesto que aquí entra la Revolución Francesa también. Da como uno de las que más apoyó las acciones en la racionalidad, en la razón. No importaba la sangre derramada, por supuesto. Y si eso no fuera todo, los magnates comenzaron a usar la ciencia para inventarse mejores armas más potentes, como rifles y pistolas de chispa. El asunto es que querían matarnos nosotros a nosotros mismos más eficientemente, usando la razón. El inocentón de Kant propuso que para obtener la paz perpetua entre estas naciones había que escribir un libro secreto de reglas de convivencia entre ellas y sugirió que las naciones armadas para la guerra consultaran los grandes filósofos. Bueno, este sistema razonado, negociado de reglas de convivencia con filósofos y políticos poniéndose de acuerdo, ha sido una meta de nosotros desde entonces. Ahí están las Naciones Unidas. Las guerras de ese tiempo hicieron que algunos pensadores comenzaran a dudar si la razón era el vehículo más apropiado para entender la realidad de las cosas. Entonces entramos de lleno al siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando la balanza se aleja de la razón, del racionalismo, y se les da importancia a las emociones, a la imaginación, y entramos a una nueva corriente del pensamiento que la llamamos el romanticismo. Este es un eterno vaivén en la historia del pensamiento de nosotros, los animales humanos, entre darle prioridad al uso de la razón o a las emociones. Cientos de libros se han publicado en los últimos 20 años acerca de esto, como por ejemplo con títulos como La inteligencia emocional o Cómo la inteligencia emocional es más importante que el cociente intelectual. Emocional, cómo los sentimientos le dan forma a nuestros pensamientos. Esos son títulos de libros de los últimos 20 años. Bajo el romanticismo, la gente decide que es mejor caminar por los bosques, restablecer tradiciones folclóricas, regresar a la naturaleza para escapar de la mecanización de nuestra cultura moderna y contemporánea. Ahí está Victor Hugo con Les Misérables. Eso es el romanticismo. Pero el uso de la razón siguió con mucho más poder, desarrollando teorías físicas, penetrando un poco más en esa cosa que Kant llamó la cosa en sí, lo que nunca se puede llegar a conocer. Hasta ese momento, todo el universo, las leyes del universo, lo que se pensaba ser la esencia de las cosas, se podía explicar en términos de tiempo, espacio,
materia, energía, cuyas propiedades se entendían ser absolutas y consistentes. Y como ya muchos de ustedes saben, los científicos se toparon con tratar de explicar la esencia de la luz y se encuentran en un gran rompecabezas. Se dan cuenta que esos métodos tradicionales desde Newton no servían para explicar la luz, para entender de qué estaba hecha la luz. Había que encontrar otra manera para estudiarla. Al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? El siglo pasado, hay un científico que encuentra otra manera, otro método. Estamos hablando del gran iconoclasta, el despeinado de canas, Albert Einstein, y su física cuántica, su teoría de la relatividad. En esta teoría se unifica el tiempo y el espacio como un solo fenómeno que no se puede explicar usando la física clásica. Yo no tengo el espacio en este momento, ni el entrenamiento adecuado para hablar de la física cuántica aquí, pero he leído escritos del científico llamado Werner Heisenberg y particularmente su principio de incertidumbre, que en esencia dice que una imagen completa de la realidad nunca se podrá alcanzar. Y una causa es que la realidad es creada por el observador mismo. Él escribe, una partícula brota a la existencia cuando la observamos. En otras palabras, con la física cuántica entramos a una posición donde si existiera una realidad o si se diera accesible a nuestras mentes, esta realidad llegara a nuestros entendimientos solamente si combinamos las impresiones de aspectos complementarios del observador y si tomamos en cuenta las inherentes distorsiones también del observador. Aquí viene la promesa y traigo el tema del que estamos hablando. La inteligencia artificial viene a rescatar todo esto, supuestamente. La pregunta que nos hacemos basada en lo que promulgan sus científicos es, ¿será posible que la inteligencia artificial nos done más niveles profundos de esa cosa en sí, de lo siempre incógnito, sin distorsiones, sin aspectos limitados, de los que habla Kant, y nos ofrezca la totalidad ontológica de la realidad? El problema que ha existido desde el pensamiento de los griegos, que hacían metafísica, desde Platón, supongamos, ha sido que los filósofos y físicos se han concentrado en la búsqueda de una sola esencia de las cosas, alcanzada posiblemente por el único uso de la razón. Pero ya nos dimos cuenta que eso ya no es factible. Ludwig Wittgenstein entra y dice que lo que necesitamos es hacer generalizaciones acerca de similitudes, de semejanzas entre las cosas. Definamos una cosa y todas las cosas similares, semejanzas, entrarán en la misma definición, dice este tipo. Eso debería de ser la estrategia, sugiere Wittgenstein. Bueno, aquí encontramos su influencia, la conexión con nuestro tema. Los matemáticos, científicos trabajando desde hace varias décadas en el campo de la inteligencia artificial decidieron al principio del siglo XXI usar esta estrategia sugerida por el pensamiento de Wittgenstein. Encontraremos la esencia de las cosas si tomamos como nuestro propósito buscar las semejanzas, las similitudes entre ellas. Vamos a intentar que la máquina, la computadora, en su aprendizaje automático, aprenda, se dijeron estos científicos de la inteligencia artificial, teniendo como partida la identificación de patrones y tipos de cosas, como por ejemplo, palabras que siempre parecen estar cerca la una de la otra o siempre juntas, o detalles que pertenecen a la cara de los gatos. Y después entraremos a entender la realidad de las cosas por medio de la identificación de redes de similitudes y semejanzas dentro de esos datos que la computadora ya haya aprendido. Aquí está el meollo, aquí está el centro de la promesa de la inteligencia artificial.
No importa que la computadora nunca entienda la realidad de las cosas a la manera que usamos nosotros los seres humanos para entender al mundo. La meta es acumular todas esas concordancias artificiales con patrones mostradas por la realidad. Eso puede hacer que nos lleve a aproximar y algunas veces exceder la performance, el trabajo de la percepción y la razón humana. Ese es el asunto. Más específicamente, ese ímpetus dado por la era de la ilustración o de la iluminación todavía persiste hasta este momento. En otras palabras, de alguna manera, nosotros en estos momentos estamos viviendo, los seres humanos, viviendo bajo esa esperanza, bajo ese ímpetus, pensando que tarde o temprano vamos a romper esa nuez completamente, vamos a abrir esa cosa en sí. No hay nadie que nos pueda parar. Esa es la actitud de nosotros los seres humanos, generalmente hablando, pero hemos estado usando la estructura de nuestras mentes como herramienta y ya nos dimos cuenta que ya no le da más a esta mente. Ya llegamos a sus límites. Entonces, ¿cuál es la salida de todo esto? Usar otras herramientas. ¿Cuáles? Agarrar fuertemente a las máquinas, a las computadoras, para que se hagan nuestras socias en esta búsqueda de la esencia de la cosa en sí. Pero nos estamos dando cuenta de un detalle importante, que ese conocimiento producido digitalmente es diferente al que conocemos producido por nosotros, por nuestras mentes. Porque nuestro conocimiento emerge después del vivir en este mundo, alrededor de este mundo físico. De ahí emerge nuestro conocimiento. Lo digital no obtiene conceptos originados en experiencias, en vivencias propias. No existe sumergido dentro la materia física del mundo que nos rodea. Es más, es casi invisible, energético, eléctrico, compuesto de circuitos integrados producidos por fotolitografía. Yo sé que la palabra clave, la palabra promulgada, usada por los científicos como una respuesta, es que estamos en el proceso de una aumentación de nuestras mentes con el uso de lo digital, de la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de ese pedestal, de lo orgullosos que somos, de ese pedestal al cual nos hemos subido como los únicos capaces de entender y moldear este mundo? Bueno, ahora parece, como pintan las cosas, que además de ser una aumentación de nuestras mentes, vamos a tener que bajarnos de ese pedestal, aunque no queramos, porque yo creo que gradualmente se lo estamos cediendo a la inteligencia artificial generativa en este momento y posiblemente a la inteligencia artificial general. ¿Se acuerdan de esa reconciliación que hemos vivido en los últimos 3 siglos entre las innovaciones creadas por la razón embullada en la búsqueda científica y las innovaciones pasadas, donde parecía existir una cadena, un hilo, un movimiento conectado, pasos conectados? Ahora, en estos momentos, con la inteligencia artificial, parece que es un salto sin conexión anterior. Estamos en lo cibernético, en lo invisible. Estamos creando un pensamiento humano menos conceptual, paradójicamente hablando. Si eso se pudiera decir, menos contextualizado. Estamos delegando parte de nuestro quehacer mental a las máquinas inertes, sin alma. Pero yo tengo que aclamar y tengo que seguir clamando que nosotros los seres humanos necesitamos ese contexto histórico, ese contexto que es derivado de nuestra propia cultura e historia particular, de nuestra propia vivencia como grupo colectivo, para poder crear un significado que va más allá de lo observable y computado. Los conceptos contextualizados son los que crean conocimiento y en alguno de nosotros los conocimientos crean convicciones y esto nos conduce algunas veces al camino para obtener sabiduría. Pero si yo soy bombardeado con miles de memes e información, no me da tiempo para la reflexión, que es otra vía hacia la sabiduría.
No creo tampoco que la inteligencia artificial vaya a derivar conocimiento o sabiduría basada en la introspección, como nosotros solemos hacerlo en nuestra soledad. Pero bueno, esto es una crítica usando parámetros mentales humanos, porque los científicos dicen, si la nueva inteligencia no es humana, es diferente. Esos filósofos de la era de la ilustración e iluminación, los que creían que la razón era el motor para adquirir una conciencia, por ejemplo, puede ser que se hayan equivocado. La inteligencia artificial va a usar otro tipo de inteligencia, otro tipo de razón. La especie de razón usada por la inteligencia artificial es diferente y es inescapable, pero puede ser que nunca alcance conciencia, pero no importa. De una cosa estamos seguros, la inteligencia artificial se está aplicando a todo quehacer humano, ese es el beneficio y el peligro. Está alterando el rol de nuestras mentes que hasta ahora han sido las que han catalogado, evaluado, ordenado el conocimiento y juzgado nuestras decisiones y nuestras acciones. En el fondo de todo esto está la siguiente pregunta sin resolver que sigue rebotando en los círculos sociales. ¿La inteligencia artificial mejorará el mundo o lo destruirá? ¿Debería controlarse estrictamente o liberarse? Bueno, hasta aquí los dejo con esas preguntas. La segunda parte de los brochazos amplios acerca del pensamiento humano y su historia para poder ubicar el brote poderoso de la inteligencia artificial. En el próximo episodio hablaremos de la historia específica reciente de la inteligencia artificial. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto.